Hola, espero que estén muy bien. Gracias por estar acá. Soy Gabriela y hoy les voy a hablar de la energía de Venus en Piscis. Llegamos a Venus en Piscis y bueno, como les conté antes, Venus habla de lo que nos gusta, de cómo conectamos con nuestro valor propio, de cómo conectamos con la armonía interna y en vínculos, de cómo nos abrimos a recibir lo que nos gusta, y también tiene mucho que ver con nuestro costado femenino y creativo y artístico. Entonces, al estar en Piscis, el último de los 3 signos de agua, obviamente que esta energía, este planeta, va a tomar los tintes para manifestarse de la energía del signo. Piscis es un signo de agua que ya nos dice que digamos, el agua ya sabemos que nos conecta con nuestro mundo emocional, y Piscis es el último de los signos de agua que nos lleva a conectar emocionalmente y de forma sensible, perdiendo los bordes individuales, perdiendo un poco la noción de el yo, quién creo ser, lo que busco para mí, ¿sí? O sea, Piscis es un signo en el que aparece esta mirada como más elevada de lo sensible. Tiene mucho que ver con sentir un amor universal, una conexión con el todo, con todas las formas de vida en sí. Entonces, bueno, Venus en Piscis va a valorar eso, ¿sí? Va a valorar poder estar para los demás, poder dar un servicio, poder abrir su mundo emocional a quienes le rodean y sentir también una receptividad, un intercambio, una conexión casi divina con las personas con las que se relaciona, ¿sí? Entonces va a conectar con su valor propio en vínculos también en los que puede ser todo lo sensible que es una persona con Venus en Piscis. Puede sentir que si se muestra tal cual es, va a ser aceptado y va a ser comprendido o comprendida. Lo mismo le va a gustar una persona, o le van a gustar personas que estén conectadas con su mundo sensible, con el mundo espiritual o con el mundo más onírico o de las fantasías, del mundo de los sueños, ¿sí? Venus en Piscis lleva a la persona a gustar de estar en un estado casi de ensueño en su vida, y a veces es difícil porque las desilusiones, sobre todo vinculares, tienden a llevar a estas personas a depresión o a confusión o a realmente de estar como en caos interno, ¿sí? Entonces Venus en Piscis va a estar bien cuando está con alguien que le habilita ese despliegue fantasioso o fantástico o hipersensible, ¿sí? Entonces en los vínculos es importante que si tenés Venus en Piscis priorices que sos muy sensible, entonces que estés con personas que valoren tu riqueza sensible, emocional, ¿sí? Y que no lo inhibas, que no lo reprimas, porque justamente es ese reprimirlo lo que después genera malestar vincular. Y bueno, también desde lo personal, ya no tanto en vínculos, si digamos quienes tienen Venus en Piscis valoran mucho el hecho de poder hacer servicio, de poder ayudar a otras personas. Se sienten bien cuando sienten que los demás van a estar bien o que están bien. Entonces Venus en Piscis también disfruta de ponerse en el lugar del otro, no necesita buscar solamente el disfrute personal, sino que más bien busca el disfrute colectivo, ¿sí? Es un signo que nos lleva justamente a esto, a lo transpersonal. Entonces Venus en Piscis justamente siente disfrute cuando está colaborando con otras personas, ayudando, acompañando. Y bueno, como es el signo de perder los bordes, perder la noción de quién soy, probablemente se enamora un Venus en Piscis o una Venus en Piscis de todo tipo de persona. No tiene un patrón, no tiene una forma definida, una identidad. Resuena con algo que va más allá de lo que se ve. Entonces esta persona también se mimetiza mucho con quienes se está relacionando, vinculando en pareja. Entonces Venus en Piscis invita a eso, a perder los bordes personales, a sentir el amor, un amor como muy muy grande por el todo, muy resonante. Tiene mucho que ver también con una creatividad muy ligada a los lenguajes sutiles, como puede ser la poesía, la música, el cine. También tiene que ver con un gran dominio del mundo onírico. Por lo tanto, estas personas con Venus en Piscis van a disfrutar mucho
de dormir porque digamos, es de los sueños de donde sacan un gran caudal de información o de, digamos, esencia creativa que luego pueden plasmar en su vida cotidiana o en su realidad, cosas que sacaron de estos mundos alternativos o de estos mundos de fantasía o del mundo de los sueños. Y luego eso resuena con lo colectivo, porque no olviden que tiene una capacidad justamente Piscis de vibrar energéticamente con una gran cantidad de personas. Entonces, bueno, eso es algo que tiene mucho que ver con el potencial creativo de esta energía. Por otro lado, cuando Venus está en la casa de Piscis, que es la casa 12, va a tomar los tintes de lo que es el signo, pero bueno, va a haber que agregarle también las características del signo en el que está esa Venus. Pero sí tiene mucho que ver con que la persona va a descubrir su valor propio cuando indaga en su inconsciente, puede llegar a conectar muy bien con el mundo de los sueños y sentir que en los sueños puede ser quien quiere ser o descubre partes de sí mismo o de sí misma que no conocía soñando o haciendo terapias como más espirituales, como registros akáshicos, como bueno, un montón de cuestiones que le habilitan a la persona el encontrar información que si no indaga en ese mundo por ahí no descubre que puede utilizar, que puede canalizar, ¿sí? Tiene mucho que ver con que también va a ser más difícil, como la casa 12 habla de la sombra, de lo que no vemos, va a ser difícil que la persona descubra ese caudal venusino tan resonante que tiene, que muchas veces las personas que sí se lo ven proyectan en ella, en quien tiene Venus en 12, un montón de cosas ligadas a lo venusino, ¿no? Proyectan, por ejemplo, si es en caso de una mujer, una femme fatal o una monja, o bueno, es como que también la persona, dependiendo de lo que los demás le proyecten, va a ser el rol al que se quede pegado, cuando no está totalmente consciente del caudal creativo y femenino que tiene y cuando realmente no lo quiere jugar, ¿sí? Porque también a veces cuesta hacerse cargo de toda esa creatividad, esa energía femenina tan resonante, tan magnética. Entonces, bueno, a veces como cuesta hacerse cargo, queda esa energía puesta como mucho en lo externo y bueno, la persona a lo largo de su vida va a ver cómo su propia energía femenina, su arquetipo femenino que la rige, ha mutado muchas veces, ¿sí? Es como también una forma de darse cuenta de que hay muchas energías ligadas a lo femenino que ya jugó, entonces como que constantemente esta persona va a tener que estar cambiando la manera en la que se muestra hasta descubrir realmente quién es, como mujer, como creatividad, como ser, como ser sutil, ser sensible, ¿sí? Y por último les voy a hablar de los aspectos Venus-Neptuno. Estos aspectos son un poco complejos porque también nos invitan a descubrir que nos gusta lo caótico, lo borroso, lo que no podemos definir del todo como es, ¿sí? Cuando Venus está en conjunción a Neptuno, habla de que la persona va a tener que aprender a lo largo de su vida a jugar las dos energías como en equipo, digamos, como sacarlas las dos juntas y hacerse cargo de que están Venus como Neptuno, ¿sí? Porque lo que suele suceder es que la persona por ahí no se da cuenta de qué tan resonante o qué tanto alcance tienen sus acciones creativas o qué tanto los demás ven de lo que le gusta. O sea, no sé, tenés Venus-Neptuno y te abrís de una forma que vos crees ser sutil y los demás quedan totalmente pegados a lo que estás manifestando sin que vos registres el alcance que tiene eso, porque claro, no estás registrando este caudal, la magnitud de lo que puede llegar a generar en los demás, tu energía más sensual, más femenina, ¿sí? Entonces, para lo creativo es súper, súper poderoso, súper, digamos, enriquecedor este aspecto, así que aliento a todas las personas que tengan Venus-Neptuno a que se animen a habilitar el caudal creativo y sensible. Y pasemos a hablar de Venus en cuadratura a Neptuno. Este es un aspecto que, como siempre les digo, habla de sentir que la energía de la que no me puedo hacer cargo o que no puedo reconocer en mí,
me aparece externamente como choque. Supongamos que estás con Venus cuadratura Neptuno en relación con alguien. Si no estás del todo conectado o conectada con tu energía de Neptuno, la vas a vivir como un choque externo que te aparece, por ejemplo, no sé, estás en una relación y vos sentís que sos como muy terrenal y de repente desde afuera te viene alguien totalmente volado, muy fantasioso, muy sensible, muy caótico, que es una persona que no se define, incluso que miente, una persona que se evade. Entonces lo que va a suceder es que lo vas a vivir como un choque externo o como algo que te caotiza a vos mismo o a vos misma, porque claro, sos vos quien no te estás pudiendo hacer cargo de que esa energía que te viene por afuera tiene que ver con algo que no estás pudiendo resolver o manifestar desde lo personal. Por lo tanto, también es un aspecto que invita a construir formas o a materializar encauzando ambas energías, ¿sí? Invita obviamente a todas las disciplinas artísticas, terapéuticas y creativas de las que ya les hablé. Y por último, el aspecto de Venus en oposición a Neptuno, bueno, habla de una proyección mucho más evidente porque todo lo que tiene que ver con una oposición tiene que ver con algo que uno pone afuera, pero lo ve venir, ¿sí? Mientras menos reconozco mi energía de Neptuno, más la voy a poner afuera, más la voy a proyectar en un otro, y cuando me venga eso externamente no es que voy a tener que construir algo, sino que me voy a tener que hacer cargo de que lo estoy poniendo constantemente afuera. Los aspectos Venus-Neptuno, sean cuales sean, lo que suelen generar es una gran confusión vincular. Quienes tienen estos aspectos suelen poner en otras personas unas cualidades casi de dioses o de diosas, suelen soñar con que el otro es de una manera que quizás no es tan cercana a su realidad, ¿sí? Entonces, estos aspectos en tensión hablan de que tarde o temprano hay una desilusión fuerte con respecto a la otra persona, pero no por la otra persona, sino porque quien tiene estos aspectos se tiene que hacer cargo de su gran conexión sensible con el todo y esta capacidad creativa y amorosa, que si no se encausa desde lo personal en un servicio o en una obra y se proyecta en el otro, bueno, obviamente tarde o temprano va a aparecer una desilusión, ¿sí? Entonces, bueno, también suele dar gente que se cree salvadora en relaciones o que busca que los demás la salven, ¿sí? Es importante observar esto como ¿qué estamos haciendo con nuestras energías? Porque los aspectos, por más que hablen de algo que viene de afuera, eso que viene de afuera siempre tiene que ver con algo que está adentro, que no queremos jugar o que no podemos reconocer, ¿sí? O que nos genera tal caos que preferimos proyectar antes que hacernos cargo de que lo tenemos. Así que bueno, esto sería todo. Sé que queda mucha información afuera, pero les invito a que compartan sus experiencias, a que hagan todas las preguntas que necesiten hacer. Obviamente estoy a su disposición para responder a medida que lo pueda hacer. Y bueno, si les gustó el video, les invito a que le den me gusta, que se suscriban a este canal si es que todavía no lo hicieron. Y bueno, quienes quieran conocer más de mis servicios pueden visitar mi sitio web astrologiavincular.com, donde van a encontrar todo el acompañamiento que brindo, tanto en sesiones individuales como a través de los talleres. Y pueden también seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram, buscándome como Astrología Vincular. Así que bueno, esto es todo por hoy. Espero que la info les sea útil. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video.